Buenos días, doctora. Nuestro grupo va a hablar sobre una representación de acción de habeas data. Los integrantes son Ariel López como juez constitucional, Fernanda Lomas como abogada de la parte demandada, Daniela Villalba como abogada de la parte actora, Julio López como secretario de la causa y mi persona, Constanza Carrera, como accionante. A continuación, el caso. Muy buenos días con todo el público presente y las señoritas abogados, por favor ponerse de pie para recibir al doctor Ureta Chica Eugenio Alfonso, juez de la unidad multicompetente del Cantón Pedernales. Muy buenos días, soy el doctor Ureta Chica de la Unidad Judicial del Cantón de Pedernales. Señor secretario, por favor constate la presencia de las partes procesales. A los asistentes se les pide apagar los equipos telefónicos, a los profesionales del derecho se les pide presentar sus credenciales. Por disposición del señor juez, informo que en el Cantón Pedernales, siendo las 12 horas con fecha 9 de julio del 2020, lugar y fecha señaladas para la realización de esta audiencia, se encuentran presentes en la sala los sujetos procesales, quienes han sido previamente notificados. Cada una de las partes en calidad de actora, la señora Edubi Chilacagua, acompañada de su representante legal, la abogada Daniela Villalba. En calidad de demandado comparece la abogada Fernanda Lomas en calidad de procuradora judicial del registro civil, identificación y cedulación. Así como también se confirma que los asistentes, los sistemas de audio y grabación se encuentran en perfecto funcionamiento. Gracias, señor secretario. Constato la presencia de los sujetos procesales y he verificado que nos encontramos en el día y la hora señalada. Declaro instalada la audiencia dentro de la causa número 13-3402-1900-566. A las partes procesales se les advierte apagar sus celulares o en modo avión. Esta audiencia está grabada únicamente y exclusivamente por el dispositivo que se encuentra en esta sala de la audiencia, dispuesto por el Consejo de la Judicatura. Siguiendo con el proceso de esta diligencia, según la orden de la Ley de la Garantía Constitucional en su artículo 14, cada parte tiene como mínimo 20 minutos para intervenir. Le concedo la palabra a la parte accionante. Muy buenos días, señor juez, público presente en la sala. Pongo en su conocimiento, señor juez, que el registro civil, identificación y cedulación cometió un grave error al momento de la inscripción de nacimiento de mi defendida, la señora Edubi Alexander Chila, nacida en el año 1987, al asignar en el campo de sexo masculino cuando el sexo que le corresponde es del femenino, por ser mujer, con lo cual se ha vulnerado sus derechos constitucionales a la integridad, identidad personal, psíquica y moral, que, con la intención de poder obtener su cédula de ciudadanía para realizar diferentes trámites, se acercó por varias ocasiones al registro civil, identificación y cedulación en las ciudades de Bahía de Caracas y Pedernales, a solicitar que se le rectifique el error en el dato del sexo, en donde le indicaron que tenía que ir al registro civil, identificación y cedulación de la ciudad de Portoviejo para que le rectifiquen dicho error, pero que por sus escasos recursos económicos no pudo viajar a la ciudad de Portoviejo y el día 18 de noviembre del 2018 se le extendió la resolución administrativa número F09B01PRO-GIR-AIR001, suscrita por el señor Gianni Edison Sabando Vera, en su calidad de delegado de la Coordinación Zonal Registro Civil, Identificación y Cedulación, en el que se negó el trámite de rectificación solicitado al error constante en el campo del sexo. Asimismo, indico que ha inscrito el nacimiento de 3 de sus hijos. Esto es de los menores, Mariuxi Alexandre Chila, Mariana Inés Chila y Ivo Heriberto Chila, 3 de sus 4 hijos, quienes nacieron los días 3 de marzo del 2004, 10 de abril del 2005 y 1 de abril del 2006 respectivamente, pero que producto del error contenido en los datos de la inscripción de su nacimiento en el campo del sexo, no se permite la inscripción del nacimiento de su hijo menor de edad, Jimmy Darío Chila,
quien nació el 9 de septiembre del 2016, por cuanto consideran que ella es hombre y que no se puede inscribir a dicho menor con dos padres, con lo cual se está vulnerando sus derechos y de su hijo menor de edad, quien no tiene identidad y no ha podido ser atendido en hospitales públicos por no tener cédula. Por lo que solicito que luego del trámite legal correspondiente en sentencia, se declare la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la identidad, y se disponga la rectificación de los datos constantes en la inscripción de su nacimiento en el campo del sexo, que se permita la inscripción de su hijo menor de edad, Jimmy Darío Chila Chila, y que se disponga la reparación integral. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita abogada. Le concedo la palabra a la señorita abogada de la parte accionada. Buenos días, señor juez. Yo, Fernanda Lomas, en mi calidad de representante legal del Registro Civil e Identificación y Cedulación, debo manifestar que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional del accionante, ya que existen las vías administrativas y legales para que la señora Eduvi Alexander Chilacagua pueda solicitar la rectificación de la inconsistencia constante en la inscripción de su nacimiento, en donde el Registro Civil emitió una negativa al trámite de rectificación solicitada por la accionante de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 76 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles en la vía judicial correspondiente, ya que el cambio del sexo solo puede realizarse mediante vía judicial, por lo que estaban imposibilitados a realizar dicha rectificación y se debió demandar en la justicia ordinaria, por lo que solicito que se niegue la acción de habeas data por no reunir los requisitos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para su procedencia. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señorita abogada. Bueno, en vista que no se encuentra el representante general de la Procuraduría General del Estado, ¿se desea hacer una réplica a la parte accionante? Sí, su señoría, muchas gracias. Señor juez, es evidente que se ha vulnerado los derechos constitucionales de mi defendida, la señora Eduvi Alexander Chilacagua, por cuanto es una persona de sexo femenino que fue inscrita en el registro civil, identificación y cedulación con otro sexo, el sexo masculino, por lo que solicito que se disponga la rectificación de dichos datos constantes de la inscripción de su nacimiento, ya que el mismo registro civil la consideró como mujer al momento de la inscripción de nacimiento de sus hijos menores de edad, Mariuxi Alexander Chila Chila, Mirel Inés Chila Chila y Gibori Heriberto Chila Chila, quienes nacieron los días 3 de marzo del 2004, 10 de abril 2005 y 1 de abril 2006 respectivamente. Muchas gracias, señor juez. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, señorita abogada. Señorita abogada de la parte demandada, ¿desea dar una contrarréplica? Sí, señor juez. Indicando que en base a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles les prohíbe realizar la rectificación de los datos en el campo del sexo, por lo que no se ha vulnerado los derechos constitucionales del accionante, y solicito que se rechace la acción de habeas data por improcedente. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señorita abogada. Señorita abogada de la parte accionante, ¿desearía añadir algo más? Señor juez, solicito se dé la palabra a mi defendida, la señora Eduvi Alexander Chilacagua. Se conceda la palabra a la señora Eduvi Alexander Chilacagua. Manifiesto, señor juez, que en reiteradas ocasiones he solicitado la rectificación de mis datos constantes en la inscripción de mi nacimiento, por cuanto soy mujer y me considero mujer. Dado esto, no puedo inscribir a mi hijo Jimmy Darío Chila Chila, lo que me ha traído varios problemas, puesto que esto vulnera sus derechos y también los míos. Muchísimas gracias, señora. Bueno, analizando el expediente que contiene esta acción, la demanda, las intervenciones realizadas en la audiencia oral y en la documentación que adjuntaron las partes procesales, se considera que el juzgador al momento de conocer y de resolver esta clase de acciones debe de advertir con precisión constitucional el universo de las pretensiones del accionante,
a efectos de establecer si se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, por lo que es necesario determinar con asidero si se han violentado los derechos constitucionales de la señora Eduvia Alexander Chila Cuangua y si se cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para que opere la procedencia de esta acción. En el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador sobre la acción de habeas data se establece de manera textual lo siguiente. Artículo 92. Toda persona por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí misma o sobre sus bienes que consten en entidades públicas o privadas en soporte material o electrónico. En el caso de datos sensibles cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias y si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la juez o jueza. De la persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías y Control Social. Se deja señalado que en la sentencia 182-15 CEP-CC, publicada en la Gaceta Constitucional número 014 del lunes 28 de septiembre del 2015, se establece en el artículo 436, numeral 1 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que la Corte Constitucional efectúa la interpretación conforme y condicionada con los efectos erga omnes al artículo 50 de la presente norma, y determina que se deberá atender de la siguiente manera: que toda persona natural deberá responder la solicitud efectuada a la información personal en un plazo razonable que permita de la mejor manera la satisfacción del derecho, que dependerá de la cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la propia conducta de la persona natural o jurídica, publicada o privada, que posea la administración de los datos requeridos. Pero luego del inicio de esta acción del día 08 de julio del 2019 del Registro Civil, identificación y cedulación, se procedió a realizar la rectificación del campo del sexo constante en la inscripción del nacimiento de la señora Eduvia Alexander Chila Cuangua, haciendo constar que es mujer en lugar del sexo masculino, es decir, que se efectuó la corrección del error que había solicitado la accionante mediante esta acción. Por todo lo expuesto anterior, el suscrito juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón de Pedernales, siendo respetuoso con el ordenamiento jurídico constitucional vigente y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 76, numeral 7, literal L, 86, 88, 188, 169, 172, 424, 425 y 426 de la Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 4, 5, 6, 150 y 151 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 49, 50 y 51 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la acción de habeas data propuesta por la señora Eduvia Alexander Chila Cuanga en contra del registro civil, identificación y cedulación, por considerar que se han vulnerado los derechos constitucionales de la identidad personal y seguridad jurídica de la señora Eduvia Alexander Chila Cuanga, por lo que se ordena la rectificación de los datos constantes de la inscripción de nacimiento de la señora Eduvia Alexander Chila Cuanga en lo referente al sexo, en el que se debe indicar que el sexo es femenino, dejando aclarado que tal y como se ha justificado con la documentación correspondiente que obra en el proceso del registro civil, identificación y cedulación, ya se realizó dicha rectificación el día 8 de julio del 2019. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone la reparación integral a favor del accionante señora Eduvia Alexander Chila Cuanga, por parte del Registro Civil, Identificación y Cedulación, disponiéndose como reparación material a la economía el pago de un salario básico unificado del trabajador en general a partir de la fecha de nacimiento de su hijo menor, de edad Jimmy Darío Chila Chila, quien nació el día 9 de septiembre del 2016 y cuyo nacimiento no ha podido ser inscrito hasta la presente fecha por el error cometido en la inscripción de nacimiento del accionante, motivo por el cual dicho menor de edad no cuenta con su cédula de identidad ni la ha podido ser atendido de manera gratuita en los hospitales públicos del país. De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la aplicación del contenido de la sentencia
número 01116 SIS-CC dentro del caso número 002410-IS, la determinación del monto de reparación económica ordenada en esta causa corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en la sentencia asignada con el número 00413 SAN-CC. Como reparación inmaterial se dispone las disculpas que se debe realizar por el registro civil, identificación y cedulación a favor de la señora Eduvia Alexander Chilacuanga. En el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se concede dichos recursos de apelación ante los señores jueces constitucionales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, debido a la señora secretaria del despacho remitir este proceso a la instancia recurrida, actúe en calidad de secretaria encargada del despacho a la abogada Lorena Mendoza Morcier y que se notifique y se cumpla, ordenando que se notifique a las partes y que se archive esta causa, declarando la finalidad de la audiencia.